Yo soy Jorge Pérez Jaramillo, soy arquitecto y ciudadano, habitante de esta ciudad. He trabajado en el ámbito de la planificación y la arquitectura durante toda mi vida aquí en Medellín. Esta ciudad es una ciudad que ha construido acuerdos, pactos, lo que podríamos llamar un contrato social amplio en el periodo de la construcción democrática de nuestra sociedad. Desde el año 91 en adelante ha sido un esfuerzo de diálogo, de conversación, tratando de acordar cuáles son las brechas, cuáles son los retos, cuáles son las dificultades para que esta ciudad tan incompleta, tan llena de fracturas y de fragmentos, pueda llegar algún día a ser una ciudad integrada y mucho más equitativa, más justa y más viable. Hoy estamos en una realidad, y es que después de años de cierta armonía colectiva relacionada con la adecuada priorización de los problemas, tiempos en los que sin verdades absolutas pero con ciertas convicciones colectivas buscamos generar condiciones de vida mejores para las mayorías, buscamos construir civilidad, vida pública, más democracia, más participación, superar lo que mencionaba antes, las fracturas y los fragmentos sociales en que tantos años hemos habitado. Parecía que nos estaba mostrando el camino para hacer una sociedad viable, y hoy estamos ante el reto de reconstruir. Estamos destruyendo buena parte de lo construido y es un momento necesario de diálogo, de conversación, de revisión, acordar qué hicimos bien, qué no, qué faltó, por qué y qué podemos hacer. Es un momento de verdad para nuestra sociedad plantearnos de nuevo un camino de construcción colectiva en una agenda que sin duda es de largo plazo, que no es sencilla, pero que no espera mucho más. Mi nombre es Tony Banco, soy director de la Fundación Cáceres Patios, y en mi opinión el contrato social que debe tener el gobierno municipal y estatal es buscar la forma de crear una sociedad más equitativa, con más oportunidades para todos los participantes en la sociedad, los habitantes, de los más humildes hasta los más ricos, para contribuir a una dinámica colaborativa, colectiva, para que hayan más oportunidades para todo el mundo. Hola, yo soy Ana Ruiz, soy curadora de Historia del Museo de la Universidad de Antioquia. Sobre cómo me imagino el contrato social en Medellín, tal vez no solo en Medellín, sino, bueno, podríamos extender la pregunta al menos como hacia, no sé, Colombia o otras ciudades latinoamericanas, y es tal vez más que una respuesta, sería una pregunta de qué podemos aprender o qué nos pueden aportar las prácticas de la escucha y de la improvisación, tanto en el entendimiento de nosotros como individuos, como colectivo o como en las relaciones con otros seres, y como ambiente, es decir, como una serie de interacciones que suceden no solo entre humanos, sino también entre cualquier tipo, digamos, de entidades. Digamos que la práctica de la escucha, por comenzar por ahí, para mí es muy importante porque de pronto la idea que primero se le viene a uno a la mente es como la idea de una escucha pasiva, si lo puedo decir así, que es como simplemente quedarse callado, que eso igual no es pasivo, es decir, uno tiene que estar poniendo atención, analizando su entorno. Pero también la escucha puede tener otro estadio en el que uno puede escuchar mientras hace. Entonces, tal vez para mí ese es como el primer momento o la primera práctica que creo que nos puede como aportar un montón. Y lo otro es que la escucha no solo puede ser un momento para callarse también, sino que también puede ser una estrategia para hacer ruido. Y eso me lleva como a un siguiente momento, que es qué pensamos que puede ser el ruido, si el ruido tiene que ser una cosa violenta, estridente, dura, o si puede existir acaso el ruido sutil
pasito, silencioso, y cómo ese ruido a través de la escucha, pero a través también de la práctica de la improvisación, y ahí es donde se conectan, nos puede ayudar como a subvertir las estructuras que queremos cambiar. Medellín es una ciudad que ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años. Venimos de todo un proceso de transformación social, urbana, educativa, cultural, y creo que hoy es un momento muy oportuno para renovar ese contrato social. Creo que tenemos que volver a mirar a la ciudad, tenemos que ver cuáles han sido pues esos cambios, qué está pasando hoy, cuáles son esas nuevas maneras de vivir en sociedad. A Medellín ha llegado muchísima gente de otras partes también en estos últimos años, entonces cómo vivir en el mismo espacio, basados en el respeto, en la diferencia, en la solidaridad. Creo que esas tres palabras, junto con la empatía, por supuesto, son parte de lo que debería ser un nuevo contrato social. Para nuestro nuevo contrato social deberíamos encontrar las formas de que se esté renovando permanentemente, pero que lo hagamos de forma consciente, conversada, porque el mundo en el que estamos está cambiando de unas formas tan aceleradas que ahorita los paradigmas sobre los que se construyen nuestros contratos sociales y nuestras formas de vivir en sociedad se quedan un poquito atados al pasado y empiezan a venir un montón de nuevas formas, nuevas tecnologías que empiezan a transformarlo, a veces no de unas formas tan chéveres. Entonces siento que deberíamos como encontrar formas de estar conversándolo, renovándolo permanentemente, pero de una forma consciente. Creo que el contrato social de Medellín del futuro es un contrato en donde definitivamente sean las instituciones y las personas las que definan qué es lo que quieren. Que la libertad sea el objetivo común, que no tengamos ningún tipo de represión alrededor de nuestras decisiones y que esa posibilidad de la inexistencia de represión y de violencia producto de todos los que se nutren de ella nos permita construir una sociedad cada vez más grande, más robusta y que permita soñar una Medellín mucho más hermosa. Yo creo que en el contrato social de Medellín hay un gran riesgo y es el riesgo de la polarización, que las distintas discusiones de ciudad no se puedan hacer en una condición normal, tranquila y en un debate democrático. Sin duda afecta muchísimo las condiciones del contrato social que tiene Medellín. Entonces ahí siempre la invitación es a la moderación, a tener un debate moderado y democrático que le permita a los ciudadanos entender los distintos problemas de ciudad. Como ciudadano, más que fotógrafo o artista o cualquier cosa, yo creo que un sueño para Medellín en un futuro es que cambiemos un poco nuestra idiosincrasia. Y ahorita viendo la obra de un artista africano, caí en cuenta en algo muy básico, que es uno de esos principios de los derechos humanos, en que dice que todos los seres humanos somos creados iguales. Yo creo que como sociedad de Medellín, de Antioquia, en Colombia, debemos recordar eso. Se nos ha olvidado mucho que todos los seres humanos somos creados iguales y dejar de ser tan arribistas, tratar de imponernos tanto el uno por encima del otro, tratar de estar tomando ventaja sobre los otros. Creo que ese sería mi sueño, como un principio que me gustaría que nos rigiera de ahora en adelante. Hay cosas que se nos vuelven parte de nuestra vida, del día a día, y que no recapacitamos. Lo que está pasando con el mundo digital, con la recopilación de datos, con la vigilancia. Yo creo que este proyecto nos pellizca un poco y nos llama la atención a que no debemos dar tantas cosas como por hechos, simplemente que debemos ser un poco más cuidadosos con qué están haciendo con nuestra información, con nuestros datos, con tantas cosas que precisamente son nuestras, nos pertenecen y que no debemos dejar tan fácilmente que cualquiera haga lo que quiera con ellas. Tal vez en este momento no veamos en algunas tecnologías una amenaza tan grande para nuestras sociedades, pero cada vez en
diferentes países vemos más tecnologías de vigilancia que resultan siendo muy dañinas para las personas y resultan siendo muy sesgadas también, pero además hay filósofos, académicos que ya empiezan a hablar de posibles dictaduras digitales. Entonces, conversar cada vez más sobre la tecnología, las cosas buenas de la tecnología, pero también los riesgos de la tecnología, va a ser fundamental para prepararnos por adelantado ante esos retos que se vienen para el futuro. El mensaje para los artistas que nos visitan y para aquellos que ven en Medellín una oportunidad es que la sigan viendo a pesar de que conozcan el detalle, a pesar de que conozcan el detalle de lo que sigue siendo una historia que por supuesto tenemos que seguir corrigiendo y trabajando. ¿Por qué? Porque esta naturaleza que todavía tenemos, algunas circunstancias de guerra, de violencia, de conflictos que aún están permaneciendo en nuestra realidad y en nuestras calles, representan una sociedad en construcción, una sociedad que no se ha finalizado, una historia que no ha terminado, sino que todo por lo contrario, tiene mucho todavía para construir y para ofrecer en el futuro. La contribución de los artistas en esta sociedad ha sido siempre estructural, ha sido siempre muy poderosa en la medida en que refleja desde los sentimientos y desde la sensibilidad la posibilidad de entender realidades duras, realidades difíciles, tantas injusticias y tantas precariedades. Este es un buen momento para que el mensaje, las propuestas, las miradas desde el arte nos ayuden a encontrar la ruta y a sembrar ilusión, optimismo, a forjar ideas de futuro. Y para los artistas, yo diría que la prioridad ahora es buscar la forma de resaltar no solamente en las problemáticas, pero trabajar sobre las soluciones también. Me parece que hay mucho enfoque en problemáticas, pero poco enfoque en las soluciones. Y en ese sentido es tratar de borrar las divisiones entre los diferentes puntos de vista. Un poco un mensaje para, pues tal vez no solo los artistas, para la gente en general o para nosotros como individuos y como miembros también de colectivos y de comunidades, es cómo podemos encontrar como nuestros lugares y cambiar de lugares a medida que performamos en él, ¿no? Es decir, digamos, yo vengo desde el sonido, mucho desde el trabajo con el sonido, y por eso para mí algunas de las interacciones que suceden cuando uno improvisa, por ejemplo, son muy importantes. Entonces, por ejemplo, uno a veces puede estar haciendo un solo, o alguien puede estar haciendo un solo, y tu trabajo como parte de esa comunidad es apoyar ese solo y hacer que sea el mejor solo. Pero también a veces el chiste es como hacer un acompañamiento que sea tan interesante que no opaca el solo, pero que da cuenta como de todas esas otras relaciones y ese tejido que hay como en el colectivo. Y por otro lado también a veces, en cambio, más que alguien sobresalir o alguien acompañar, estamos haciendo todos un gran tutti, llamémoslo. Estamos todos trabajando como por un objetivo que no es ninguna individualidad, sino que es como esa masa que podemos crear entre todos. Entonces tal vez esa analogía yo la trasladaría como a las relaciones sociales que entablamos día a día, pues a muchos niveles, y es como, digamos, este concepto que está muy relacionado con la idea de multitud, ¿no? Pero que tiene que ver también con encontrar uno su propia voz y su propia manera de hacer las cosas en relación también como a esa comunidad o a esos tejidos y a esas redes a las que pertenece. No todos necesariamente tenemos que hacer solos, no todos tenemos que acompañar todo el tiempo. Podemos encontrar la manera de interactuar, de respetar uno al otro, de saber cuándo es un momento para callarse, cuándo es un momento para hacer ruido y cuándo es como realmente, cuando callarse es mejor que decir algo, cuando gritar es mejor que quedarse callado. Y a partir de eso, como empezar a subvertir, insisto, como esas estructuras que estamos intentando cambiar. Un poco la invitación que les hago siempre a todas las personas que vienen en Medellín y en especial a los artistas que van a ver la exposición es a tratar de ver la ciudad con una mirada joven,
son los jóvenes los que están sufriendo las peores condiciones de la ciudad en seguridad, en salubridad, en educación. Son ellos los más afectados por todos los impactos que pueda tener casos como la pandemia, casos como la inseguridad. Entonces yo creo que siempre hay que tratar de ver los problemas públicos y la ciudad con una mirada joven para tratar de darles una mejor vida a esos jóvenes justamente. Dale. En todos los momentos de la historia, el arte y los artistas han sido indispensables, pero hoy, en estos tiempos, necesitamos de los artistas, necesitamos de su pensamiento crítico, necesitamos de su sensibilidad, necesitamos de su creatividad, de sus ideas, porque definitivamente necesitamos ver el mundo y conocer el mundo a través de sus ojos. En un museo de arte, por supuesto, la presencia y el lugar de los artistas es vital. Entonces, qué bueno que a pesar de las dificultades, que a pesar pues, de todos los obstáculos que imponen las distintas coyunturas, podamos seguir contando con ese conocimiento y con ese espacio de sensibilidad, de creatividad que tiene el arte y el trabajo de los artistas.